Pues todos bienvenidos. Empezaremos con la oración entonces. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a retomar nuestro curso de Jesús de Nazaret. Entramos a un tema el día de hoy, capítulo 8 del libro, Los milagros de Jesús, signos mesiánicos. Fíjense que este tema es muy, muy importante para nosotros, además de ser muy hermoso, porque nos muestra la actividad taumaturga de Jesús, esa actividad que Jesús acompañó siempre en su ministerio. Él daba palabras, ¿no? Palabras de sabiduría y las acompañaba con obras de poder. ¿Por qué? Porque era necesario esa expresión de esa fuerza que salía de él, que hacía los milagros, era lo que la gente veía, que había una concordancia entre las palabras de Jesús y lo que Jesús hacía. Entonces, en esa unidad es que vamos a entrar nosotros a este capítulo de los milagros de Jesús. Hay momentos en que los evangelios hablan de los milagros de una manera como muy general. Eran tantos los milagros que no se podían contar, ¿verdad? Pero tenemos ciertos milagros específicos en los evangelios, ¿verdad? En los cuatro evangelios. Y también tenemos expresiones de los evangelistas donde hablan de muchos milagros y los narran de una manera así, como si fuera algo que realmente Jesús era incontable los milagros que hacían y entonces por tanto los resumen de una manera general, ¿no? Nosotros vamos a leer en Marcos 4:23, Jesús enseña y sana. O sea, aquí vemos palabras de sabiduría y obras de poder. Ahí hay una unidad, ¿verdad? Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. De modo que su fama llegó a toda Siria. Le traían a todos los que todo lo, le traían a todos los que se encontraban mal, con enfermedades, dolencias diversas, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguía una gran muchedumbre una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. O sea, aquí estamos hablando de muchísimos lugares, no solamente judíos, sino también lugares de personas gentiles, ¿verdad? Entonces, este Jesús inicia su ministerio con esas palabras de poder que le hacía a la gente expresar. ¿Y de dónde le viene ¿De dónde le ven esta doctrina nueva? ¿Sí? Y en Marcos 1 dice, ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Entonces, la gente estaba maravillada y por otro lado, confundida, porque decían, bueno, ¿qué no es como está en Marcos 6, ¿qué no es el hijo de María, no? Y no son sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón. Había ahí ese conocimiento de Jesús antes de su vida pública, no lo conocían de esa manera, era un carpintero y trabajaba, pero entonces Jesús con estos milagros y sus palabras
arrebata de la gente ese asombro, ¿no? Era algo que no podía la gente comprender. ¿Cómo es que él hablaba con esas palabras de poder y al mismo tiempo, con esa misma autoridad que hablaba, con esa misma autoridad obraba y hacía muchísimos milagros, ¿verdad? Entonces, los milagros son esa confirmación de, de esa confirmación de sus palabras. Son los signos sensibles necesarios para poder creer en aquello que no se ve a través de algo que sí se ve. Los milagros son evidentes. Jesús hablaba del reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios está aquí. Entonces, los milagros eran un signo sensible que la gente podía percibir claramente que la predicación del reinado de Dios ya estaba ahí. Solamente alguien que tuviera el poder de Dios podía hacer esos milagros. Entonces, los milagros son parte esencial en el ministerio de Jesús. Son muy importantes. ¿Podían estar las prédicas de Jesús son milagros? ¿Sin milagros? Sí, pero quedaría un espacio hueco, como decía el padre Carrillo. Es como que la gente a través de los milagros confirmaba. Entonces, si se extraen los milagros de Jesús, de los evangelios, nos quedan una serie de doctrinas de Jesús, pero lo que esas doctrinas sustentan es a través de esa fuerza que se veía en Jesús, con ese mismo poder con el que hablaba, ¿no? Entonces, esos milagros son signos, son señales. En Marcos se llaman los dinamis, ¿no? Esa fuerza de Dios que nos da como la garantía de esa autenticidad de las palabras de Jesús, ¿verdad? Entonces, y sin duda nos conducen a la manifestación de la divinidad que poseía Jesús, ¿sí? Entonces, no hay, digamos, ninguno de los milagros que hizo Jesús no fueron hechos nada más por una obra ostentosa de Jesús. No, eso no, no. A veces incluso decía, no digas a nadie, ¿no? Era en una sencillez, sí, pero mostrando con suma autoridad. Eran obras hechas sin ninguna ostentación, pero con palabras de poder fuertes. Eran hechos en una simplicidad y en una sencillez, pero con un poder que la gente le asombraba, ¿no? Entonces, la gente podía comprender y nosotros hoy igualmente podemos comprender mucho más a fondo las palabras de Jesús a través de esta manifestación de su divinidad. Entonces, aunque nada más tenemos 34 milagros narrados en los evangelios, ¿sí? Ahorita vamos a desmembrar todos estos milagros. Aunque nada más tenemos 34 narrados, cada uno de esos milagros narrados fueron elegidos por una razón, por una enseñanza, tienen un porqué. Sin embargo, sabemos, por lo que acabamos de leer en Mateo, que Jesús hizo muchísimos más milagros que los que están narrados. Sería imposible narrarlos, ¿verdad? Y tan es así que en el Evangelio de San Juan, él utiliza el número 7, ¿verdad? Para mostrar que esos milagros son incontables, ¿verdad? Que es el número 7, pues es el número de la plenitud. Entonces, Jesús tenía el poder tanto de expulsar los espíritus o al demonio mismo, ¿verdad? Expulsar al demonio, como sanar. Y cada uno de los milagros que nos están narrando los evangelios responde a una enseñanza particular. Es porque los evangelistas están trayéndonos a una enseñanza particular,
había muchísimos más milagros que no fueron narrados, sí, pero en esencia se eligieron el Espíritu Santo eligió estos milagros para que los evangelistas los plasmaran de una manera particular. Entonces, estos milagros narrados que en los 4 evangelios que son muy específicos, son porque tienen una enseñanza, tienen un porqué, ¿verdad? Bueno, tenemos en los 4 evangelios, se pueden dividir milagros por empezando por ejemplo, hay milagros que narraron los 4 evangelistas, hay milagros que narraron 3, hay milagros que narraron 2 evangelistas, hay milagros que los narraron nada más uno y pertenece nada más nada más a Mateo o a Marcos o a Lucas o a San Juan, ¿verdad? Pero hay un milagro, el milagro de la cuádruple tradición evangélica, así se les llama, cuando están por los 4 evangelistas, solo hay un milagro que fue narrado por los 4, que pues es un milagro que claro obedece a la importancia tan grande de este milagro, que fue la multiplicación de los panes y los peces. Este milagro, sin duda, fue un parteaguas en la comprensión de los apóstoles de la persona de Jesús y de muchísima gente que en ese momento creyó en él. Pero fue un milagro tan fuerte que inclusive hubo gente que comió de esos panes, estaban ahí, se calculan que 13,000 personas, porque eran 5,000 hombres más mujeres y niños, mínimo 13,000 personas o más, y que no siguieron a Jesús después de ver este milagro. Entonces, Jesús en este momento tiene una revelación muy fuerte del dominio de él sobre la materia, a tal grado que él puede perfectamente dominarla y hacer que puedan comer esta cantidad de personas. Luego vienen los, este, los milagros que pertenecen a la triple tradición, que son 10 milagros. El primero, bueno, la suegra de Simón Pedro, es una curación, la curación de un leproso, un paralítico y el perdón de los pecados, el hombre de la mano paralizada, la tempestad calmada, el endemoniado de Gerezá, la hemorroísa, la hija de Jairo y el endemoniado epiléptico y el ciego de Jericó. Esos milagros pertenecen a la tradición, a la triple tradición. Luego hay otro que también pertenece a la triple tradición, que es Jesús camina sobre las aguas. Ese milagro también pertenece a la triple tradición. Luego viene la doble tradición. Y tenemos a Mateo y a Marcos con la hija de una mujer cananea. La segunda multiplicación de los panes. ¿Por qué la segunda? Porque en Marcos y en Mateo la narraron 2 veces, pero todos los exégetas y los teólogos han coincidido que seguramente fue una sola. Sin embargo, Mateo y Marcos la narran 2 veces, ¿verdad? Es la importancia tan grande que tuvo para ellos este milagro, ¿verdad? Y luego viene la higuera estéril, ¿verdad? Luego tenemos otros milagros de la doble tradición. El criado del centurión de Cafarnaún. Es un milagro muy importante. No me voy a detener porque quiero que lo veamos más adelante, pero este milagro pues lo seguimos repitiendo nosotros, recordando en la Eucaristía, ¿verdad? Y es un milagro que obedece a una fe que Jesús no encontró ni en su propio, ni entre los judíos, ¿verdad? La sanación de un poseso ciego y mudo. Luego vienen otros de la doble tradición que están en Marcos y en Lucas. Y es un endemoniado en la sinagoga de Cafarnaún. Ustedes recordarán que en esa sinagoga Jesús leyó, ¿verdad? Leyó un pasaje muy importante. Entonces no es raro que en este mismo lugar
haga expulsión del demonio, ¿verdad? En esta persona sin hacer ningún daño. Luego vienen los que son los milagros de la única tradición, o sea, pues un evangelista solamente los narra. En Mateo son 19 milagros y en Mateo, lo que quiere Mateo recalcar con sus milagros, la finalidad de Mateo de narrar estos milagros, es que Jesús es el Señor y es un milagro, está lleno del poder del Padre y obviamente él mismo es el Señor Dios y es lo que para Mateo es el centro de estas enseñanzas, ¿no? Para Marcos es un llamado a la fe y no es raro que Marcos esté buscando un llamado a la fe, porque Marcos está escribiendo primordialmente a los judíos y quiere que tomen que le crean a Jesús, porque no, los milagros no es tanto para que la gente creyera después, sino porque creía, Jesús actuaba en la mayoría de los casos, era conforme a esa fe, pero fe no en Yahvé, en ese Dios que habían creído durante siglos, sino en que creyeran en la fe en Jesús. ¿En quién era Jesús? En la doctrina que él hablaba, en lo que él les enseñaba. Entonces es un llamado fuerte a la fe en San Marcos. Y en San Marcos hay 18 milagros narrados. Hay dos que son nada más de él, es un sordo tartamudo y el ciego de Betesda. Ese milagro de ciego de Betesda, pues obedece a un signo muy fuerte que fue realmente a los ojos de los judíos muy evidente. Entonces es un llamado a la fe de los judíos. Después en Lucas tenemos acciones misericordiosas. Fíjense, San Lucas es el que más narra 20 milagros, pero lo que San Lucas quiere mostrarnos es ese Jesús ante todo misericordioso. Por eso se ganó San Lucas ese título, ¿verdad? El Evangelio de la Misericordia, porque Lucas centra su enseñanza en las acciones misericordiosas de Jesús. Y en tenemos milagros de él, que nada más fueron de él, 6 milagros. La pesca milagrosa, el hijo de la viuda de Naín, la mujer encorvada, la curación de un hidrópico, curaciones de los 10 leprosos, Jesús en Getsemaní cura la oreja de Malco. Este de Getsemaní, que es un milagro que vamos a estudiar mucho más a fondo más adelante, porque fue el milagro con el que cerró su ministerio de los milagros Jesús. En ese momento lo toman preso y Jesús le corta la oreja a el representante del sacerdote. La condición para ser representante del sacerdote y ir en su nombre a hacer cosas era que que tuviera perfectamente todo su cuerpo, que no tuviera nada, o sea, ninguna malformación, nada. O sea, que fuera una persona perfectamente bien, sana y todo. Entonces, este signo de Jesús de cortar, de cuando cura, que recoge la oreja de Malco, Pedro le corta la oreja a Malco, que era el representante del sumo sacerdote. Imagínense, Pedro saca la espada, corta la oreja de Malco, y Jesús recoge la oreja y, y con una caricia, ¿verdad? Así, con una caricia, se la pega. Y tenemos aquí, pues, podemos suponer que, que después este hombre Malco, imagínense al ver eso, la transformación de lo que vio, ¿verdad? La transformación espiritual que le pudo haber arrebatado Jesús al hacer este signo Jesús tan importante de volver a poner, de curar su oreja, ¿verdad?
Bueno, viene después Juan, y en San Juan, tenemos 8 milagros, y en San Juan, lo que le importa mucho a San Juan es que vean los signos de la gloria del Hijo único de Dios, que vean en Jesús ya la gloria de Dios, pero ¿en quién? En su unigénito, en su Hijo único. Esto lo podemos entender porque ya cuando San Juan escribe, estamos hablando de los años 90, y en cambio, los demás, pues terminaron en los años 60, 80, y para San Juan ya no es tan importante darles ahora sí que un empujón, ¿verdad? En creer en el milagro en sí mismo, sino al revés, creer en Jesús por la persona de Jesús, no por sus milagros. Y esto todavía nos pasa, como queremos creer en Jesús si nos concede el milagro. Si Jesús me hace el milagro, yo creo en él. Y eso, bueno, qué bueno que un milagro nos arrebate una fe mayor, es una gracia siempre. Pero, como decía el padre Carrillo, eso no tiene tanto chiste, ¿no? Como creer en Dios porque me hizo el milagro, sino al revés, creer en Jesús porque me hizo el milagro, sino al revés. Creer en Jesús, en la persona de Jesús, y por consecuencia, obviamente sé que Él me va a hacer muchos milagros, pero la esencia es que yo creo en quién es la persona de Jesús, que la persona de Jesús es el Hijo unigénito del Padre y está en unión con Él, y todos los milagros los ha hecho porque es el mismo Dios encarnado en unión con el Padre. Entonces, como verán, en San Juan hay una teología superior, siempre, ¿no? Entonces, para San Juan ya hay un brinco que dar más arriba. Esa concepción de Jesús no es solamente el taumaturgo que hacía milagros, no, hay en él una unidad con el Padre, por lo cual Jesús se manifiesta como el Hijo de Dios esperado, y que trabaja siempre y está siempre en unión con el Padre. Entonces, en resumen, tenemos que hay 21 casos de curaciones a enfermos. A Jesús le importaba mucho, era muy importante que el hombre tuviera sanación en su totalidad, totalmente, una sanación íntegra, completa. Entonces, para Jesús, aquí están mostrándonos en este resumen que Jesús hace 21 casos de curación de enfermos. Digo, hizo mucho más, pero ¿qué nos quieren decir los evangelistas? Que para Jesús era muy importante, como es ahora, manifestar esa preocupación al hombre de que él quiere que el hombre esté en su totalidad sano completamente, ¿verdad? Luego hay 5 exorcismos, 5 casos en los que Jesús expulsa demonios, o sea que ocupa ese segundo lugar, ¿no? Es muy importante estar libres de las ataduras del demonio, libres del demonio, para poder servir a Jesús, para poder entregar nuestra vida a Jesús. Tenemos que pedirle a Jesús que sane de nosotros, que saque todo aquello que no, que viene del maligno, y que viene del mal, de Satanás, para que nosotros podamos ya en todo nuestro ser total, espiritual, psicológico y corporal, entregarnos al servicio de Él. ¿Para qué? Para construir el reino de Dios. Finalmente, todo esto es para la construcción del reino de Dios. Luego vienen 5 donaciones, ¿no? De pan, de vino y de pescado, con una gran teología atrás, ¿verdad? Que también espero que nos dé tiempo de verlos. Y luego vienen 2 milagros de salvamento. El caminar sobre las aguas cuando los apóstoles están muy preocupados, ¿verdad? Porque
están en medio de la tormenta y en medio de y están en la tempestad calmada. En estos dos milagros se manifiesta una doble fuerza de Jesús. Jesús puede controlar la materia, domina la materia, las aguas le obedecen, pero al mismo tiempo él domina su propia materia, su Jesús, hombre, y puede caminar encima de las aguas, ¿verdad? Entonces aquí hay una doble fuerza de Jesús, ¿verdad? Una doble dinamis, ¿verdad? Después viene una acción simbólica. Y esa acción simbólica es la maldición a la higuera que no daba frutos. Este milagro también tiene un trasfondo muy fuerte atrás, ¿verdad? En esta lista podemos concluir que primero está en la preocupación de Jesús, en el amor de Jesús, en la misericordia de Jesús, su preocupación por sanar todo tipo de enfermedades al hombre, espirituales, físicas y o sea, espirituales y psicológicas también. Y también liberar al hombre. Entonces, aquí hay 4 puntos importantes que tenemos que ver. 4 acciones dentro de los milagros, 4 acciones liberadoras. Primero, liberarnos de Satanás, liberarnos del pecado, liberarnos de las enfermedades, cualquiera que sean, psicológicas, corporales o como sea. Y la cuarta es la liberación de la muerte después de la muerte. O sea, es nuestra resurrección, donde Jesús nos va a liberar. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la vida. Y Él vendrá a darnos vida eterna una vez que hayamos muerto en esta vida que va a tener un fin. Una vez que nuestro cuerpo muera, nosotros recibiremos esa liberación de la muerte del cuerpo para entrar a la vida eterna, a la vida verdadera. Es la liberación de la muerte después de la muerte. Esto es muy hermoso y esto es algo que pues tenemos que empezarle a agradecer a Jesús desde ahora, ¿verdad? Bueno, vamos a ver los elementos del milagro, ¿sí? Los milagros tienen varios elementos. En primer lugar, el primer elemento es el milagro es un resultado de una acción de poder, de una fuerza de Jesús, ¿verdad? De un dinamis. Es una energía que reside en él, que está en él, no viene del exterior y llega, no, es algo que posee Jesús, que le pertenece, ¿verdad? Luego, los milagros se producen en un momento en el que Jesús está implantando el reinado de Dios. Es ese signo palpable, es ese signo de que Jesús es el Hijo de Dios y ha venido a establecer el reinado de Dios. Es un signo sensible y es la presencia misma del reinado de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que pensar en algo que el padre Carrillo decía, estos milagros, los milagros comenzaron a manifestarlos Jesús cuando está implantando el reinado de Dios en la tierra, ¿verdad? Él está haciendo que conozcamos cómo es el reinado de Dios desde ahora. Cuando nosotros tenemos un milagro, ¿qué pasa? Pues tocamos esa divinidad, ¿verdad? Disfrutamos de ese regalo de esa divinidad, ¿verdad? Pero si eso no quiere decir que eso sucedió cuando estaba Jesús acá en el mundo. Eso quiere decir que era el inicio nada más. Y si ahora nosotros también trabajamos para instaurar el reino de Dios a través de la evangelización, a través del trabajo que hacemos
para trabajar en el reinado de Dios en la tierra. El reinado, la presencia de Dios en la tierra se viva, la gente la conozca. Entonces, quiere decir que también ese reinado de ahora está acompañado de muchísimos milagros. Y eso se ha visto, o sea, ha habido pues una gran conciencia mucho más después del Concilio Vaticano II, donde a través de muchísimas oraciones y del trabajo de la evangelización, se manifiesta Dios hasta hoy con muchísimos milagros. Entonces, Él sigue trabajando de la misma manera. Nosotros tenemos que recordar eso. ¿Para, para qué? Para, pues, pedir, como Él nos dijo, ¿verdad? Pedir aquellos milagros que nosotros necesitamos. Después, el siguiente punto, el número 3 el número 4. Normalmente, regularmente, están acompañados los milagros de una oración de implantación, ¿sí? De una oración de Jesús donde manifiesta que está el reinado de Dios ya en la tierra. Ha llegado, ¿verdad? Eso es algo muy importante. El quinto punto es, la sanación no es algo que llega de fuera, les decía yo, no es un elemento que viene de afuera y se implanta. No, 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 no. Es algo que se produce dentro de la persona donde Jesús va a obrar el milagro por la fuerza de Dios creador, por la fuerza creadora de Dios, y que Jesús hace que esas células somáticas o las energías psíquicas o los espíritus malignos que están, sean echados fuera los espíritus, pero esas células vuelvan a adquirir salud, vuelvan a adquirir esa fuerza, con la misma fuerza que fueron creados, y de esa manera vuelven a tener esa energía sana, ¿sí? Esa salud. Es algo que Jesús entraba, ¿verdad? Hacía que esa energía que salía de él entrara en la persona de tal manera que transformaba esas células, esa enfermedad, en vida. Y tan es así que dice Jesús: ¿quién me ha tocado? De mí ha salido una fuerza, porque él la poseía. No era algo que llegaba, no, él la tenía, él estaba en él. Y al estar en él, podía él, a través de sus palabras, a veces una sola palabra, en el caso de Lázaro, que es de los milagros impactantes, 3 palabras: Lázaro, sal fuera, nada más. Y con esas 3 palabras recupera la vida Lázaro. No resucita, recuperó la vida. O sea, su cuerpo tomó vida material nuevamente como cuando fue creado. Y fueron 3 palabras poderosas, ¿verdad? Es muy hermoso reflexionar en esto. Después, los milagros porque, o sea, los milagros están llenos de fuerza, de dinamis. Hay ahí algo que nos rebasa. Hay una fuerza de Dios, y que a través de las palabras de Jesús y a través de esa sanación del enfermo, se manifiesta el poder de Dios, el poder del Señor, ¿sí? Entonces, es, es la evidencia que de esa fuerza que salía de Jesús y sanaba a todos. En Lucas 5:17 dice, salía de él una fuerza que sanaba a todos. En Lucas 6:19 dice, nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Entonces, es la manifestación de la Trinidad misma, el Padre, el Hijo unigénito y el Espíritu Santo, que es esa fuerza de Dios. Entonces, todos los milagros son la manifestación trinitaria de Dios.
Me voy a ir al siguiente punto. Teología de los milagros. Se ha estudiado a profundidad qué todo lo que atrás de los milagros hay. Bueno, en primer lugar, los milagros son muy importantes en la misión de Jesús. Son la unidad entre las palabras y sus obras, ¿verdad? Hay una coherencia. Y además, cuando una persona dice algo, lo que sea, pero no lo hace, pues nadie, no le crees, no le das crédito, ¿verdad? A sus palabras. ¿Cómo tú le das crédito? Cuando actúa conforme a las palabras que habla, ¿verdad? Entonces Jesús eh, tiene esta capacidad y a través de ella los milagros cumplen un papel muy específico en la evangelización. Cumplen un papel muy importante en la evangelización. Son parte esencial de la evangelización hasta hoy, ¿verdad? Porque seguimos viendo milagros. Número 2, el milagro es una parte esencial del mensaje. ¿Por qué? Porque es la expresión de la revelación. ¿Por qué? Porque es la promesa, ¿verdad? Esa era la promesa, ¿sí? En Isaías. Y Jesús la lee, ¿verdad? Hará milagros y no solo, y dice, expulsará demonios, sanará a los enfermos, los ciegos les volverán a ver. Todo eso que está en Isaías se cumple en Jesús. Entonces es una parte esencial de la revelación. Es una expresión acabada, que está en la promesa de Isaías, sí, pero ya en el milagro es esa expresión donde se consuma esa revelación, donde se cumple la revelación de Isaías, ¿verdad? Entonces eso es muy hermoso, es admirable, es algo que nos debe de llenar de gozo, ¿verdad? Tercero, los milagros, más que ser una garantía de que Jesús era Dios, es algo que nos lleva a la conclusión que nadie más que Él lo puede hacer. Son signos reveladores de los aspectos de la persona de Jesús. ¿Quién era ese Jesús? Cuando nosotros estudiamos Jesús, ¿quién eres tú? Hay una parte esencial en los milagros. Ese Jesús que a través de sus milagros manifiesta quién es la persona de Jesús. Una persona que puede dar mandatos al demonio y el demonio le obedece. Entonces, es solo Dios puede hacer esto. Entonces, eh, todo este extraordinario dominio de Jesús sobre la naturaleza, sobre los espíritus, sobre el demonio, sobre el cuerpo para dar salud, sobre la mente, ¿verdad? Todo esto son signos reveladores de toda la persona de Jesús. No podemos estudiar la persona de Jesús sin estudiar los milagros. No podemos llegar al fondo de quién es la persona de Jesús sin profundizar en los milagros. Por eso yo les invito a que lean no solamente los 4 evangelios, que muchas veces no los hemos leído, pero deténganse en los milagros y saboréenlos. Entren en ellos como ese remanso de consuelo, de amor, de la manifestación de ese amor de Dios. Más que otra cosa, es un regalo de amor de Dios, todos los milagros. Entonces, tenemos 34 milagros para gozarnos en ellos, escritos. Pero yo les aseguro que tenemos muchos milagros en nuestras vidas que podemos recordar, compartir con otros y volvernos a regocijar de esos milagros. Bueno, el cuarto punto, los milagros son acciones y signos. ¿Qué quiere decir esto? Nos hablan de una enseñanza.
Por ejemplo, en Marco, Mateo y Lucas son obras de poder, pero en San Juan son signos, son acciones que nos llevan a meditar. En San Juan, y les voy a poner un ejemplo para que es muy, muy, muy fácil. Cuando nosotros manejamos y nos toca la luz amarilla en cualquier lugar que estemos, en cualquier país, sabemos que la luz amarilla quiere decir prevención, baja la velocidad, detente, ¿sí? Desde que ves el amarillo no tienes que pasar por tu mente toda la razón de, está la luz amarilla, entonces tengo que bajarla. No, en automático tú sabes que si hay una luz amarilla, hay un signo que te da una serie de mensajes que tú ya puedes conocer a través de ese signo. Bueno, en San Juan así es. En San Juan dice, cada uno de los milagros, por eso él hace una elección muy cuidadosa de los milagros que él escribe, porque cada milagro nos tiene que llevar a una profundidad muy grande, muy, muy grande de ese milagro, cuál es la enseñanza que Jesús me quiere dar a través de ese milagro. Hay algo, hay una escuela. En San Juan hay una escuela de meditación y de enseñanza atrás de cada milagro, ¿de acuerdo? Entonces no es nada más el milagro que sí sanó a un enfermo, que bueno, que dio vista a un ciego o que expulsó un demonio. No, hay algo mucho más profundo atrás, ¿sí? Que al final es la construcción del reino de Dios, sí, pero en ese camino del milagro a la construcción del reino de Dios, yo tengo que hacer un exégesis, yo tengo que hacer una meditación profunda. ¿Qué me quiere a mí hoy, 7 de abril del 2025? Hoy, ¿qué me quiere decir Dios hoy con ese milagro? ¿Qué me da a mí en mi crecimiento espiritual? ¿Cómo voy a aumentar en mi alma mi reinado de Dios en mi alma a través de ese milagro? ¿Qué otro espacio en mi alma le voy a dar a Dios para que su reinado ocupe más en mi alma, más de tal manera que cada vez él vaya llenando mi alma y él pueda reinar totalmente en mi alma? Entonces, a través de ese milagro, ¿qué otra área de mí está ahí que no se la he dado a Dios para que Él reine en ese pedacito de, como diría Santa Teresa, en ese otro cuartito, ¿verdad? Hay que abrirle todas las habitaciones a Jesús, ¿no? Entonces, ese milagro, ¿qué otra habitación necesito abrirle a Jesús para que la ocupe y que a través de ese milagro yo la reconozca, yo me dé cuenta y Jesús llegue a ocuparla? Bueno, número 5, este, los milagros tienen, normalmente Jesús preguntaba, ¿no? ¿Tú quieres que te haga el milagro? Tú, como le preguntó al de la piscina, ¿y tú quieres? ¿Verdad? Hay exige una fe. O sea, ¿qué quiere decir? Jesús no hace un milagro para que tú creas en él, sino él pregunta, ¿me crees a mí? Ah, si tú me crees a mí, yo puedo hacer el milagro. Exige una fe en ese Jesús, creador, omnipotente, que está en Juan 1, la palabra. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. ¿Sí? Entonces Jesús quiere un brinco de esa fe que sí que tenían los judíos de en Yahvé hacia su propia persona y a su misión. Entonces, nosotros tenemos que abrazar esa fe en la persona de Jesús y en la misión, porque nosotros mismos estamos siendo parte de esa misión, estamos continuando, ¿verdad? Ese trabajo que tenemos que hacer por construir el reino de Dios, ¿verdad? O sea que hay una triple finalidad aquí. Esta triple finalidad es
de una manera global, ¿sí? Algunos milagros aparecen como una manifestación de la compasión y de la misericordia de Dios en Jesús, ¿verdad? Es es un regalo de amor en el que Jesús quiere mostrar todo el amor del Padre y de Él expresado en el amor del Espíritu Santo hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, en algunos milagros es la manifestación clara de la compasión y la misericordia de Dios. Por otro lado, en otros milagros son signos de que con Jesús y en Jesús han sido inaugurados ya los tiempos mesiánicos. Inaugurados, todavía no terminan. Ahí empezaron, pero siguen, ¿verdad? Particularmente en el Evangelio de San Juan, los milagros, este sería el número 3, los milagros son signos que nos manifiestan aspectos particulares del misterio de Jesús. Puntos muy bien pensados por San Juan de la persona de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esta triple finalidad de los milagros, de manera general, envuelve como la finalidad de todos los milagros. Bueno, vamos a hacer la actualización. Eh, no sé cómo andamos de tiempo, pero creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Pero vamos a hacer la actualización. Ah, sí, todavía tenemos 10 minutos. Bueno, de manera general, voy a hacer esto. Digamos que Jesús quiere reinar y gobernar en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en la sociedad y en el mundo. Como, como en tiempos de Jesús estamos necesitados, o sea, igual que en el tiempo de Jesús, hoy necesitamos de toda clase de liberación y de sanación, de innumerables enfermedades del alma y del cuerpo. Además, el abrir nuestros corazones al reinado de Dios. Esto es muy importante, abrir nuestros corazones al reinado de Dios y ser liberados de nuestros pecados. Solo liberados podemos servir a Dios y de sus consecuencias, ser librados de los pecados y de sus consecuencias en el principio de nuestro caminar a la santidad. Si yo quiero llegar a la santidad, lo primero que tengo que hacer es buscar la liberación de cualquier tipo de atadura, de cualquier tipo de influencia del maligno sobre mi vida. Es muy importante abrir nuestras mentes a las palabras poderosas del Señor. Acrecentemos nuestra fe en Él y recibamos su invitación para que Él reine y Él establezca su reinado en la tierra. Que ante todo nos libere de las acechanzas del maligno. Por eso el padre Carrillo acentuaba mucho, cuando hagan el Padre Nuestro, en español se hizo una traducción, pues él decía como dulzona, líbranos del mal. Y no, nos tiene que librar del maligno, del malo, de una persona. Y fíjense que esto se dio nada más en la lengua hispana. Si ustedes lo leen en inglés o en otras lenguas, es líbranos del malo, del maligno. Entonces, es una invitación a cuando hagan el Padre Nuestro, así líbranos del malo, ¿verdad? Y de todos los problemas que tengamos en la vida, Él viene, Jesús viene, nos sana, nos ayuda, nos sana de las enfermedades espirituales y psíquicas y corporales. ¿Para qué? Para poder trabajar en el reino de Dios, ¿verdad? Bueno, les voy a dar un poco rapidito, pero yo los invito que en la página de la clase van a poder ver todas las oraciones de los milagros. El Padre se dio a la tarea de ir presentando milagros, de los milagros, algunos milagros, con sus oraciones. Vamos a hacer ahorita el milagro por naturaleza, por excelencia, es el milagro de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Es un milagro que Jesús hizo con todo amor, con toda sencillez. Es un signo de la misericordia de Dios
cuando él vio que lo habían seguido por 3 días y que tenían hambre. Pero más que este milagro de misericordia, nosotros ya hoy podemos adentrarnos en este gran misterio de la Eucaristía. Es el anuncio, este milagro es el anuncio potente y patente de lo que Jesús va a hacer más adelante en la cena pascual, cuando convierte el pan en su carne y el vino en su sangre. Entonces, este milagro obedece a esta oración que quisiera yo hacer. Algunas las completarán ustedes. Es la oración número 1 que hizo el Padre. Dice: Jesús, pastor y maestro, somos como ovejas descarriadas sin pastor. Ten compasión de nosotros, sé nuestro pastor y nuestro maestro. Nuestra vida avanza momento tras momento y puede hacérsenos ya tarde. Danos de comer, que tenemos hambre. Reúnenos en comunidad de hermanos. Toma el pan, levanta tus ojos y pronuncia la bendición. Pártenos el pan de la Eucaristía y dánoslo en abundancia. Ansiamos vivir de vida eterna y esperamos que nos resucites en el último día. Fíjense esta oración tan hermosa que nos habla de esta hambre espiritual. En este milagro Jesús le da de comer a todas estas personas hambre, ¿verdad? Del cuerpo. Pero nosotros aquí queremos pedirle a Jesús que nos dé hambre. ¿Cuántos católicos? Miles de bautizados. Por eso Concilio Vaticano II y nos invita a ir y evangelizar a los ya bautizados. ¿Cuántos miles de bautizados no tienen hambre de la Eucaristía, de la hambre espiritual, de la carne y la sangre de Cristo, que es vida eterna? Yo soy el verdadero pan que da vida. Yo soy la verdadera comida y la verdadera bebida, dice Jesús. Y hay millones, de verdad, tristemente, de bautizados que no tienen esta hambre. Entonces, hagamos esta oración también para pedir que le dé Dios hambre a todos aquellos que que no se han dado cuenta de su hambre espiritual. Luego viene el paralítico y el perdón a los pecados. Fíjense que este milagro es un milagro muy hermoso en el que Jesús, de hecho, es cuestionado. Sin embargo, Jesús dice: levántate, toma tu camilla y anda. Pero para que se manifieste que el Hijo del Hombre tiene autoridad, ¿sí? En el cuerpo y en el espíritu. Limpia los pecados, perdona los pecados y además puede dar vida a ese cuerpo que tiene la incapacidad de caminar. Entonces, de verdad, hay que saborear los pecados. Y por eso dicen: ¿quién es este hombre? Jamás hemos visto algo parecido, algo similar. Me voy con la oración 2. Jesús, Hijo del Hombre. Porque en esta oración, en la primera vieron Jesús Maestro, porque Jesús llevaba 3 días enseñándole, pero Jesús aquí en este milagro muestra su capacidad de ser el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios encarnado. Jesús, Hijo del Hombre, mira nuestra fe. Es sencilla, aunque débil, y tal vez utilitaria. Perdona nuestros pecados. Te presentamos a nuestras familias y amigos enfermos. Levántanos de nuestras enfermedades corporales, pero sobre todo, libéranos de toda parálisis espiritual. Padre, te glorificamos y te damos gracias por haber puesto en Jesús nuestro hermano el poder de salvarnos del pecado y aliviar las enfermedades de nuestro cuerpo. Amén. Bueno, de verdad que estas oraciones imprímanlas y háganlas porque es para hacerlas siempre.
Me voy al siguiente, la tempestad calmada. Este es un milagro muy hermoso, de verdad, muy hermoso. No quiero detenerme demasiado para poder hacer la oración, pero es un milagro que nos habla de una triple acción de Jesús. Es el poder de Jesús en el mismo momento de la creación, que está en el Génesis, que después hará su cántico San Juan para su introducción, tomará esas palabras y hará un cántico hermoso San Juan en San Juan 1. Desde el principio la palabra también creaba con el Padre. Entonces, es este Jesús que predica el reino de Dios, tiene el poder de mandar a las aguas y las aguas le obedecen, ¿no? Es grande, y el viento le obedece y calma el viento y cambia las aguas, pero al mismo tiempo, Jesús hombre está dormido en la barca, está dormido y sus apóstoles están batallando con la tempestad hasta que ya muertos de miedo lo despiertan y Jesús con toda sencillez le habla a las aguas y al viento, imagínense qué cosa tan hermosa, y los calla y ellos en ese momento toman una conciencia superior de la persona de Jesús. Este Jesús es mucho más de lo que nuestros ojos han podido ver. Es muchísimo más. Pues entonces, ¿quién será Él? ¿Quién será este Jesús? Y es la pregunta que los apóstoles se hacen en este milagro cuando Él le habla al viento y a las aguas, ¿verdad? Y ellos ya se quedan tan tranquilos. Bueno, número 3, oración número 3. Dice, Jesús Maestro bueno, descansa tranquilo en nuestra barca, duerme a gusto y sosegadamente. Queremos ofrecerte un poco de reposo. Contigo se esfuman nuestros miedos. ¿Cómo no vamos a tener fe en ti? Pero cuando surja de improviso peligrosa tempestad, despierta, Señor, y sosiega con tu palabra soberana los vientos impetuosos y las olas del mar, por donde cruza la frágil y pequeña nave de nuestra vida. Jesús, amén. Jesús es el Señor, el dueño de la naturaleza, el dueño de todo, pero exige fe en Él, en el poder de su persona. ¿Cuánto creo yo en el poder de su persona? ¿Cuánto creo? Pues así será. En alguna ocasión así dijo Jesús, el milagro será conforme a tu fe, ¿no? Le dice que sea conforme a tu fe. El cuarto, espero que lo podamos hacer, es el de endemoniado epiléptico. Fíjense que este milagro es un milagro de mucha enseñanza, porque los apóstoles que no habían subido con Jesús al monte, cuando la transfiguración, se quedan abajo y llega este papá con su hijo a tratar bueno, a decirles que por favor le saquen al demonio. Y entonces los apóstoles hacen todo y en esta ocasión no logran nada, no logran eso. Y era un demonio que poseía al muchacho desde la infancia, o sea que era un demonio muy fuerte. Y este milagro tiene una gran enseñanza porque este milagro Jesús les dirá, hay demonios que solo salen con el ayuno y la oración. O sea, es otra escuela. ¿Ves cómo cada una tiene un porqué? Este milagro no se lo pierdan. El endemoniado epiléptico está en Mateo 17:14. Oración. Jesús Maestro, el mal nos domina y nos esclaviza. Enfermedades físicas, mentales, psicológicas y espirituales, a veces desde la primera infancia, con frecuencia por por el cúmulo de penas y de sufrimientos, de angustias y dolores que nos llevan hasta el borde de la muerte y cuyas cosas no podemos discernir,
pensamos que es el enemigo mismo quien nos oprime. Sabemos que tu fe y confianza en Dios, tu Padre, es total y absoluta. Y por tanto, todo lo puedes. Ven Jesús y compadécete de nosotros. Aumenta nuestra fe. Pronuncia en la fuerza de tu espíritu tu palabra todopoderosa y haz desaparecer de nosotros todo mal. Hazlo, Jesús, para la gloria tuya y gloria del Padre. Amén. Fíjense que aquí yo recordé que el Padre Carrillo nos decía siempre, siempre que oren, hagan una invitación a que Jesús ore en ustedes al Padre. Y es exactamente lo que está aquí haciendo esta oración. Siempre oren en unidad con Jesús, camina sobre las aguas. Este es un doble milagro, decía el Padre Carrillo. Es un milagro que obedece a un doble poder. El poder de Jesús de dominar el agua, ¿verdad? De la materia que está fuera de él y dominar su cuerpo. O sea, por eso es un milagro de doble poder. Y luego invita a Pedro a hacerlo. O sea, quiere decir que nosotros, en unidad con Jesús, podemos alcanzar también esos milagros. Entonces, Jesús tiene aquí, con el poder de su sangre, con el poder de su resurrección, unida a Él, podemos nosotros también orar porque Jesús obre en nosotros esos milagros, o en nuestros hijos, o en nuestros hermanos, o en nuestra familia. Señor, que el Señor tome nuestra materia enferma, sea cual sea, y Él la transforme, pero también que Él, así como lo hizo en este milagro, Él entre y en un momento en el que sentamos ese, esa fuerza o esas cosas que vienen del mal, que Él las pare. Todo aquello que viene de las tinieblas, Él los pare. Bueno, Jesús aquí habla, él dice, cuando Jesús dice, yo soy, no tengan miedo. O sea, Jesús está dando el nombre a él de Yahvé. Cuando ellos lo ven caminar, se aterran, piensan que es un fantasma, ¿verdad? Pero Jesús en ese momento les dice, yo soy, pero no el yo soy de yo soy Jesús, es el yo soy de yo soy, el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, el Dios de Yahvé. Yo soy Yahvé. Por eso en la oración dice, Jesús, dice, la oración dice, Jesús, Jesús yo soy, ese Jesús de Yahvé, ¿verdad? He aquí que navegamos en tinieblas y nuestra noche avanza. Sopla contra nosotros vientos impetuosos que nos impiden bogar con seguridad. Ven Jesús sobre las aguas y súbete a nuestra barca, sabiendo que eres tú, estaremos seguros. Sosiega el viento, tranquiliza las olas y haznos oír. Tened confianza, yo soy, no temáis. Amén. Ay, bueno, yo hago estas oraciones y casi se me hace un nudo en la garganta, qué cosa más hermosa. Bueno, la hija de la mujer cananea es un milagro de doble tradición. Y este milagro es muy bonito porque sucede en una región de paganos, en Tiro, una mujer pagana, una región totalmente pagana. No, ahí no había judíos. Y Jesús hace este milagro con toda una enseñanza muy fuerte. Jesús está en esta tierra de gentiles, la mujer le pide que sane a su hija y y Jesús le contesta primero. Deja primero que se sacien los hijos, pero ella en un acto de humildad le dice, pero también nosotros, se da humildemente ya el nombre, que sé que no soy israelita, que no soy hija de Dios, también podemos comer las migajas. Y cuando Jesús mira esa humildad,
de ella, esa súplica tan hermosa de una madre por su hija, que ¿qué no hará una madre? Imagínense que no hace la Virgen por nosotros, tan hermosa, ¿verdad? Pues aquí esta madre arrebata de Jesús el milagro por su sencillez, por su humildad y por su gran fe en la persona de Jesús. Yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de David, el que esperan los judíos, el que espera el pueblo judío. Yo sé que tú eres. Yo no soy del pueblo judío, pero si tú tienes misericordia, tú lo puedes hacer. Y le gana este milagro a Jesús el alma, ¿no? Es muy, muy bonito. Dice, Señor Jesús, Hijo de David. ¿Por qué Hijo de David? Porque está ella hablando precisamente de que ella no es descendiente de David. En el mundo hay mucho mal. Nuestro enemigo nos oprime y nos esclaviza. Tú has sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, pero tu rebaño lo formamos las ovejas del redil universal. Muéstranos, Señor, a todos tu misericordia. Fortalécenos nuestra fe y hazla grande. Jesús, Salvador de los hombres, sálvanos, pues esta oración tenía que estar, que es la oración de Conchita por excelencia, y tan bonito que sabemos que nosotros somos el nuevo Israel, ¿verdad? Hoy tenemos más información y podemos gozar más este milagro. Sigue el siguiente milagro, es el criado del centurión en Cafarnaúm. Bueno, este milagro era, decía el padre Carrillo, es un gozo, es un gozo para los gentiles, porque nosotros somos gentiles, ¿verdad? Y Jesús que le dice, en verdad que no he encontrado una fe como la tuya entre ningún judío, pero lo más hermoso es cómo el centurión protege a Jesús y dice, no tienes que venir a mi casa porque aunque era un centurión que lo amaban porque les había ayudado en trabajos del templo. O sea que los judíos lo respetaban, aunque era romano y centurión, era un hombre bueno, era un hombre de Dios y sabía y tenía una fe tan grande que creía en Jesús, mucho más que muchísimos judíos. Y no solamente piensa en su milagro. Yo quiero que sanes a mi trabajador, ¿no? A mi esclavo. No solo quiero eso. Quiero protegerte también a ti, porque si tú entras a mi casa, los fariseos te van a comer. Tú no necesitas entrar a un lugar contaminado porque tú eres santo. Lo que le está diciendo atrás es, tú eres santo y mi casa no está santa. Tú eres santo y no merezco que entres a mi casa porque mi casa no es santa. Y de ahí nace la hermosa oración que decimos en la misa, ¿verdad? Yo no soy digno que entres en mi casa. ¿Por qué? Porque soy romano, pecador y además, centurión. O sea, trabajo en el gobierno romano. O sea, por todos lados no puedes entrar. Hay mucho pecado en mi casa. Pero si tú pronuncias una palabra, tu poder es tan grande que se va a sanar. Mi criado se va a sanar. Imagínense la fe que vio Jesús aquí. Y Jesús le ahorra el mal rato con los fariseos y le ahorra ir hasta su casa. Y Jesús pronuncia las palabras y en el momento que las pronuncia, se sana el criado. Y cuando el centurión va de regreso, pregunta qué hora se sanó y le dan la hora y es la hora en que Jesús pronunciaba las palabras. Esto es grande para nosotros. A veces necesitamos que tenemos que hacer tantas cosas. No, lo más importante es nuestra fe. Lo más importante es lo más grande. Ahí en nuestro hogar podemos hacer oraciones grandiosas. ¿Por qué? Porque su poder es grande y Él allí trabaja con la grandeza de nuestra fe. Pues vamos a esta oración, dice, Señor Jesús, mira a nuestros enfermos que tanto sufren. Es la número 7. Mira a nuestros enfermos que tanto sufren y están en peligro de muerte. Ven a visitarlos.
O si prefieres, pronuncia solo una palabra y sanarán. Con, con- y sanarán. Conforta, Jesús, nuestra fe e invítanos a participar en el banquete del reino de los cielos. Hay, podemos gozarnos, de verdad nuestra misa es hermosa porque es es magistral nuestra misa, tiene palabras hermosas. Ya después veremos de dónde nace. Perfecto. Señor Jesús, queremos trabajar en la barca de tu iglesia para conquistar hombres para el reino de los cielos. Deseamos realizarlo bajo la dirección de tu vicario, el sumo pontífice. Guíanos tú, Señor, en esta entusiasmante tarea, pues sin ti nada podemos hacer. Dinos hacia dónde hay que lanzar nuestras redes. Recibe nuestro humilde trabajo y haznos participar de tu fecundidad. Danos mirada limpia para reconocerte e invítanos a tu mesa para compartir el banquete eucarístico que tú mismo nos has preparado. Jesús, bendito seas. Amén. Pues gracias. Miren, esta oración estará muy buena para todos los que trabajan fuerte aquí en Frisidín, ¿verdad? Bueno, y en cualquier parte, ¿verdad? Bueno, gracias, les dejo un abrazo. Gracias por este tiempito extra. Dios les bendiga.